Bueno amigos, pues hoy estamos aquí en Occidental Image para hablar de la miniserie de la HBO Chernobyl, ¿no? O Chernobyl. Producción estadounidense, británica, que bueno, ha sido una verdadera sorpresa, todo el mundo últimamente ha estado hablando de ella y no es para menos. Yo la empecé a ver cuando ya solamente faltaba el último episodio por emitirse, y la verdad es que evidentemente pues te puedes dar cuenta rápidamente si buscas por ahí que la película ha sido del agrado de prácticamente todo el mundo, está teniendo unas puntuaciones y notas altísimas, tanto crítica profesional como público, y es una de esas veces en las que esto es un rotundo sí, es una de esas pequeñas obras maestras de la televisión que la HBO, la gran HBO, ha sacado, y eso después del fracaso, del estrepitoso y desastroso final de Game of Thrones, la que era su serie insignia. Como que, pues mira, no sé si por suerte o de forma determinada lanzan este producto que básicamente les ha hecho redimirse, vamos, como el fénix que resurge de sus cenizas. Evidentemente no lo puedes poner al mismo nivel que una serie de televisión común o de tirada habitual, o como era la de Game of Thrones, que eran pues sus 8 temporadas con muchísimos capítulos y muchísimas horas de duración. Pero bueno, te resulta paradójico como esto, que es una miniserie, en solo 5 capítulos te presenta una situación, te introduzca unos personajes, te sumerja en una ambientación, en una época, en una especie de microcosmos particular, de forma tan precisa y durando escasas 5 o 6 horas, o sea, algo absolutamente increíble, ¿no? Hay miniseries que tienen ese poder y esta es una de ellas. Y yo la verdad lo digo, sí, el final de Game of Thrones fue una cagada, pero bueno, aún así la serie ha sido increíble, vamos, de medias, si tenemos en cuenta que lo percibimos también peor por el bajón del final. La HBO saca productazos cuando quieres, o sea, ha tenido The Wire, ha tenido a True Detective, Game of Thrones, también tuvo Band of Brothers, la de Hermanos de Sangre, que me encanta, y bueno, ahora nos vienen con esto, y ha sido un sorpresón, además un poco sin venir a cuento, no es que de repente se haya puesto de moda hablar de radiación, o hubiera algún accidente como el que pasó hace unos años en Fukushima, en Japón, que reavivara el interés del público y hubieran dicho, vamos a hablar de Chernobyl, ¿no? No, simplemente parece que, bueno, era un producto de tirada que venía meditándose, y bueno, lo han sacado y ha sido absolutamente increíble. Pese a ser una obra de ficción, ¿vale? Tiene un carácter muy documental, es decir, se aleja lo menos que puede de la realidad para relatarnos los hechos que ocurrieron en 1986, o sea, hace unos 33 años, en la zona, en aquel momento, soviética de Chernobyl. Y bueno, esto fue algo que cambió el mundo, puso sobre la mesa el peligro de las armas nucleares, y bueno, dicen, y de hecho se menciona en la serie, que fue una de las grandes razones por las que aparentemente se disolvió la Unión Soviética. Bueno, no creo que, a ver, tampoco creo que haya que exagerar, pero fueron muchísimas más cosas, pero bueno, esta es verdad que fue, no el último clavo en el ataúd, no sé si el último, no sé si el de los últimos, pero bueno, fue algo grave, que tocó muy duramente a la imagen de la Unión Soviética, tanto dentro como fuera, ¿no? Y evidentemente, pues la HBO no se ha molestado ni un pelo en atacar duramente a la imagen del régimen de la Unión Soviética, que fue directamente culpable, en cierta manera, de lo que pasó, ¿no? Es decir, sí, hubo errores humanos, hubo personal que tomó decisiones incorrectas, hubo una serie de reacción en cadena inevitable, en cierto sentido, pero evidentemente el que primero levantó la cabeza y digo, hágase, era alguien que estaba sentado en Moscú. Entonces, que cada uno interprete lo que quiera. Yo creo que la serie es bastante clara. Luego se ha levantado un poco de rebufo, incluso se ha dicho que Rusia, esto no sé si es verdad, pero creo que sí, está preparando ahora, dicen que van a preparar una serie o miniserie también sobre lo de Chernobyl, desde su propia versión, y bueno, ya han sacado los títulos amarillistas de que van a contar que si hubo espías de la CIA estadounidenses dentro de Chernobyl ese mismo día, que eso se dice que es verdad, como... No van a decir que fue culpa de los americanos, obviamente, pero como que van a dar a entender que algo hubo que ver, ¿no? Que no fue, bueno, un poco como disipar la humareda, que tampoco entiendo muy bien, o sea, sí, Rusia era el globo inicial de la URSS, pero no sé realmente hasta qué punto siguen queriendo vincularse con la URSS. Bueno, hay mucho anhelo soviético en países de Europa del Este y en Rusia, hay mucha gente que añora la Unión Soviética, y todavía se le rinde culto de muchas formas al tío Joseph, al tío Vladimir. Entonces,
bueno, que cada uno piense lo que quiera. Vamos a olvidarnos los discursos políticos y vamos a centrarnos más en la obra, en el sentido humano, ¿no? O en el mero accidente, ¿vale? Porque, y esto también lo digo, seamos honestos, si por alguna casualidad esto de Chernóbil, esta explosión en una central nuclear, hubiera ocurrido en suelo norteamericano, hubiera ocurrido en Estados Unidos, por ejemplo, seamos honestos, yo creo que el gobierno tampoco hubiera ido corriendo a decir, ¡hey, la cagamos, fuimos nosotros, miren, qué estúpidos! O sea, yo creo que, como pasa cuando hay una crisis, lo primero que hubieran intentado hacer es tapar el agujero, tapar el error y decir, bueno, vamos a buscar aquí 4 tontos que se lleven la culpa y nosotros nos limpiamos las manos. O sea, eso que no se le olvide a nadie. O sea, yo no soy comunista, ni amo la URSS, ni mucho menos, ni se la chupo a Stalin, pero las cosas como son. Bueno, Stalin estaba Gorbachev en ese momento, pero bueno, me explico, es decir, las cosas como son. Que las cosas se hubieran hecho de otra manera, que la cosa hubiera sido mejor o se hubiera contenido mejor el daño, eso sería hablar por hablar, ¿vale? Porque no se sabe. Yo prefiero tomarlo en el sentido de que, bueno, también es verdad que en la URSS se vivía una especie de microcosmos particular, y es verdad que hay cosas, algunas cosas en particular que ocurrieron en la URSS que no creo que hubieran ocurrido en otros sitios, es decir, que la gestión que hicieron fue pobre, fue un poco paupérrima, y la contención de Chernóbil tardó la hostia de años en hacerse. De hecho, terminó hace relativamente poco. Me parece que terminó en 2017, disculpadme si me equivoco, pero es increíble. Dices, ¿cómo puede ser que no se tomaran medidas inmediatamente? Pues bueno, ya sabemos, prioridades del gabinete principal. Y bueno, la serie, aunque está ambientada en la Unión Soviética y por esas zonas de Bielorrusia, Ucrania, Rusia, el reparto es más bien occidental, podríamos decir, ¿vale? Si es que lo dividiéramos como en la antigua separación de la Guerra Fría. Entonces, bueno, veremos un reparto bastante mixto, veremos muchas caras conocidas, pero sin ir más lejos, los 3 principales no son estadounidenses. Son Stellan Skarsgård, que es sueco, que hace de Shervina, Jared Harris, que hace del profesor o doctor Legasov, y Emily Watson, que hace de la científica Chomyuk, ¿no? Entonces, para nada. De todas formas, en la serie estaremos viendo en muchos momentos personajes que algunos son literalmente personas de la vida real que estuvieron interviniendo o alrededor de los hechos de Chernobyl, otros directamente son representaciones de personas o de grupos, ¿no? Hay varias historias que introduce la serie, alguna otra que otra subtrama, pero bueno, lo fantástico es que en el primer episodio no estamos viendo la explosión, no estamos viendo el qué pasó, ¿no? Es decir, la serie juega a que, aunque en la idea general o en la cultura general la gente sabe más o menos qué pasó, es eso, un más o menos, o sea, es una pincelada, la gente no se para a mirarlo a veces en detrimento, o sea, me hablo del grueso de la población, la gente sabe que hubo algo que salió mal, un sobrecalentamiento y explotó el reactor, y la radiación empezó a liberarse y llegó a muchísimas partes, llegó hasta centro, sur de Europa, hasta mi país se dice que llegó, o sea, algo increíble, y tal, pero bueno, lo que hace la serie es decirte, bueno, tú sabes a priori lo que pasó, bueno, tú tienes una lectura, pero es muy superficial, entonces vamos a jugar con el suspense y vamos a dejar que las explicaciones vayan llegando a medida que avanzan los episodios, es decir, tal como lo vivieron las personas involucradas en la investigación y tratamiento de la contención de daños de la explosión de Chernóbil, es decir, incógnitas, quién fue, qué pasó, quién dijo qué, cómo pudo ocurrir, y bueno, básicamente tendremos a un bando que podríamos decir que son los buenos, los que de verdad sabían y se fueron preocupando intensamente en que se evitara una catástrofe que podría haber sido mayor, Shervina, Legasov y Chomyuk, y luego tenemos un poco como, bueno, los 3 directos responsables que estuvieron en la central nuclear, y bueno, luego hay pues todo el montón de gente que dio sus vidas literalmente como héroes, muchos sin saberlo, sin saber que les esperaba una muerte segura, bueno, ya no una muerte segura, una muerte increíblemente dolorosa, entre terribles sufrimientos, mucho más de lo que un humano debería poder soportar, que entraron en el reactor, y bueno, muchos anónimos a los que la serie les pone cara y nombre, ¿no? Tenemos a los propios trabajadores de la central, que algunos murieron básicamente por estar ahí, otros que se contaminaron con radiación y sufrieron pues cánceres y todo tipo de problemas relacionados con los elementos radiactivos y la radiación,
y luego bomberos, policías y muchos civiles que bueno, estuvieron cerca de ahí, y los mineros que cavaron un túnel para acercarse lo máximo que pudieran al reactor de Chernóbil. Muchos de ellos, algunos sobrevivieron, otros murieron, y soldados, en fin, muchísima gente, ¿no? Y hasta la serie cuida detallitos curiosos como, quiero decir, no es que sean menos importantes, pero bueno, que quedan un poco al margen del drama humano. Por ejemplo, los animales de Chernobyl, ¿no? Que como quedaron contaminados de radiación, los perros de la gente de ahí, pues literal mandaron soldados a pegarles tiros a los perros porque eran una fuente de contaminación. Y claro, los pobres animales se acercaban a los soldados pensando, pues bueno, comida, ayuda, y ellos les disparaban a sangre fría. O sea, la serie tiene momentos para todo, pero realmente es una serie dura de ver, muy jodida, muy dramática. Y lo peor es eso, que esto pasó de verdad. La serie no está exagerando nada. Cuando estamos viendo a los enfermos en los hospitales, que son literalmente llagas vivientes, están completamente rojos, ciegos, supurando por todos sus poros flemas y sangre, y gritando de dolor, con las enfermeras cambiándoles todo lo que pueden, sus gasas, cubiertos en esos plásticos. De verdad, o sea, es realmente bárbaro. Bárbaro, porque a mucha gente se les mandó ahí a sabiendas de que iban a morir, otros vomitando literalmente las tripas, otros escupiendo los dientes. O sea, y te cagas porque la serie te lo explica todo con datos. O sea, no va a tocarte solo las emociones con, ay, mira esta mujer, y el bebé, y el no sé qué. O sea, literal te explica los grados Roentgen, el peligro que había, y es increíble porque estamos hablando que pequeñas dosis de radiación son letales. Y lo que pasó en Chernobyl era, pero algo disparatado, exagerado. La gente, hostia, el momento aquel que hay un bombero que agarra un trozo de grafito con la mano pensando que era una piedra, ¿no? En su ingenuidad, en su inocencia, y luego resulta que era el grafito que estaba cubriendo las barras de uranio del reactor, y él se piensa como que se ha quemado la mano y en realidad es la radiación que le está atravesando y comiendo vivo. Hay momentos que son pero espantosos, igual cuando unos entran dentro de la central y van con los medidores Geiger, y los medidores Geiger se vuelven locos, te da un escalofrío tremendo. O sea, la serie es barbárica, es absolutamente escalofriante, es que lo estoy diciendo y se me están poniendo los pelos de punta. Por eso le dicen a la radiación el asesino silencioso, porque no la sientes directamente, ni la hueles, ni la ves, ni la puedes tocar, pero literalmente hay momentos, ¿no? Como cuando a ellos les está tocando la radiación y se empiezan a marear, se empiezan a hinchar, a poner rojos, a caerse, uno que empieza a decir, no notáis sabor de metal en la boca, en fin. Pero una pesadilla, o sea, es que ningún humano en el mundo cambiaría su lugar, creo, con muchos de los que estuvieron ahí, incluso sabiendo que salvarían vidas, es que es algo... Pero muchos, sabiendo que iban a morir, se prestaron voluntarios para contener los daños, y es absolutamente desolador. Pero bueno, no quiero alargar más la historia porque si no lo habéis visto, pues Chernobyl, la propia serie os lo explica perfectamente. Cómo evaluaron los daños, cómo fueron intentando limpiar la zona, cómo la gente iba sufriendo las consecuencias sin recibir ninguna explicación, porque el gobierno le dijo, bueno, váyanse, cúrense, ¿no? Como si fuera eso, nada, un pase de gripe un poco jodido. Barbárico, ¿no? Y el final de la serie es desolador, es que es completamente desastroso, y se rumorea de hecho que hubo otra zona en la que pasó algo muy parecido a lo de Chernobyl, una zona que, bueno, sí consiguieron tapar, se menciona. En fin, una serie de salvajadas terribles, ¿no? Y todo por negligencia, por afán de algunos de colgarse la medallita en el pecho a costa de hacer las cosas mal, y pensando, bueno, como somos afines al gobierno, el gobierno nos cubre, ¿no? O sea, algo tremendo. Y la serie es que te rompe por dentro, es tremenda. Y es verdad lo que dice el personaje de Legasov al principio y al final de la serie, ¿no? ¿Cuál es el precio de las mentiras? Lo bueno es que te reconforta saber que el legado de todo el trabajo que hicieron algunos como Legasov, que intentó ser silenciado porque expuso que hubo negligencia por parte del gobierno de la URSS, al menos al final ha servido de verdad para algo, y gracias a esta serie mucha gente ha llegado a conocer su nombre, la gran labor que hicieron, porque fueron verdaderos héroes. Literalmente la radiación les mató, les destrozó a todos, y en fin, hay gente que no le da la tanta importancia, hay incluso
varios gilipollas que he visto por ahí que ahora con la moda de la serie se fueron a Chernóbil a sacarse fotos ahí, como si fuera no sé, un lugar turístico, como si fuera Disneylandia. Para mí eso es una falta de respeto a toda la gente que dio la vida, ¿sabes? Por contener eso, y a toda la gente que vivió ahí se tuvo que desplazar. A mí me da igual que eso fuera la URSS, o que se pueda visitar y mierdas, o sea... de verdad, es patético, ¿no? Pero... lo que os puedo decir es que esta serie es una absoluta obra maestra. Desde su composición visual, con esos tonos grises permanentes, ¿no? Retratando su universo frío, aislado... opaco desde fuera y opaco desde dentro, ¿no? Esa idea de aislamiento, retratando luego el sufrimiento de la gente de una forma súper explícita, solo a un nivel de calidad que muy pocas casas de televisión o de cine directamente se pueden permitir, como la HBO, con unas increíbles interpretaciones, especialmente la de Skarsgård con Shervina, que fue de mis favoritas, la de Harris con Legasov también brutal, Emily Watson también excepcional como esa científica Jomyuk. ¿Qué puedo decir? Además un trabajo de maquillaje y caracterización espectacular, porque si tú ves fotos de los personajes de la serie con las personas reales de la historia de Chernóbil, es que te cagas, es que clavaron los peinados, las gafas, hasta las pequeñas imperfecciones de las barbillas, pómulos, absolutamente increíble. Un nivel de trabajo que Hollywood de verdad se puede permitir y se nota. Y de verdad, una recreación de los hechos muy fidedigna, teniendo en cuenta perfectamente la parte científica y más racional, explicando en plan, sobre todo la parte final con esa especie de juicio, o yo qué sé, o conferencia, o como lo queráis llamar, qué realmente fue la reacción en cadena de Chernobyl, explicado en plan, puede sonar un poco de para tontos o para niños, pero bueno, hay que entender que realmente el gran público no tiene ni puta idea de química, ni de cómo funciona la radiación, ni cómo funciona la central nuclear, ni nada, o sea, está estupendo. Yo realmente no lo tomo como una explicación para tontos porque es algo que no lo veo sobreexplicado, que además pega con el contexto porque los que sabían, los científicos, lo estaban explicando a gente que eran pues jueces, fiscales o del gobierno, que no tenían ningún conocimiento en esa materia. Entonces... no puedo culpar a la serie prácticamente por nada, es que es una absoluta obra maestra, es un 10 de 10, es que en ningún momento se hace pesada, lenta, aburrida. El primer episodio a lo mejor es el más distante, todavía no se ha acabado de conectar con los personajes, pero de verdad, ningún episodio sientes que te cuenta algo que no interesa, que no valga la pena. Y aparte, como tiene en cuenta el drama humano, es demoledor. Si no os fijaos la historia de el bombero y su esposa embarazada, en fin... dramático, y bueno, cómo se retrata a los de la KGB, cómo se retrató a ese responsable del turno de la fábrica, ese Diatlov, en fin, es que no tengo palabras, o sea, podría seguir en eufemismos y en halagos a esta serie, pero sería quedarme corto. Lo que os puedo decir es que si no la habéis visto, aunque penséis que puede ser aburrida, que a mí que me importa, que qué interés va a tener, de verdad, vedla, porque de verdad se ha sacado la polla HBO, de verdad. Para quitarse el sombrero. Una absoluta obra maestra, la HBO vuelve a acertar de pleno, de verdad, estáis perdonados por lo del final de Game of Thrones, que no fue enteramente culpa del estudio, ya se sabe de quién fue la culpa, y de verdad, no puedo dejar de recomendarla, obra maestra. Bueno, en spoiler me gustaría recalcar algunos momentos de especial interés que me gustaron. Lo dicho, lo de los bomberos, pesadillesco, escalofriante, el momento en el que desde esos helicópteros, los del ejército, están tirando arena, etcétera, al reactor para intentar taparlo de alguna forma, y les están dando indicaciones, les dicen no se acerquen, tienen que dejar una distancia, y de repente ves que el helicóptero pasa por encima de esa nube de humo, y ¡pum! Es que caen, pero en picado, se jode todo, la radiación lo jode las máquinas, lo jode todo, o sea... En ese momento yo creo que es en el que Shervina se da cuenta, ¿no? Está ahí con los prismáticos y se queda como de ¿contra qué demonios estamos luchando? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos creado? ¿Qué ha hecho el hombre? Es que es tremendo, o sea, es pesadillesco. Es pesadillesco ese momento, cuando intentan acercar el rover lunar que les prestaron desde el otro lado del muro, desde el lado capitalista, y el rover se descoña a los 3 segundos. Es que es para cagarse, o sea, es tecnología lunar de la más primerísima calidad y no funciona.
Y muy bien puesto el punto en la serie de cómo trata con atención la obra el tema de las relaciones internacionales, ¿no? En plan de qué decimos, qué no decimos, cómo mienten diciendo que había un nivel de radiación que no era y por eso les prestan un rover que no funciona. Y luego dicen, mira, no vamos a pedir otro rover mejor porque sería reconocer que hay un nivel de radiación espasmódico y que la hemos cagado pero bien. Claro, esto se puede hacer porque no era la de internet. Ahora, bueno, se pueden tapar las cosas siempre con dinero y poder, pero sería más difícil. Y entonces tienen que mandar biorobots, como dice Legasov. Personas, robots humanos, vamos, humanos. Tienen que mandar personas a cerrar la válvula. Luego tienen que mandar personas a tirar el grafito y los escombros adentro, o sea... Es que son momentos, bueno, y las escenas del hospital, las escenas de la pobre mujer con su marido el bombero, esa muerte, ese sufrimiento, diciéndole que va a ser padre, sin saber que está contaminando a su bebé solo por acercarse a su marido. Lo de los perros, lo de la gente que desde el puente se queda mirando la radiación como si fuera nieve, todos ahí contaminándose, afianzándose una muerte segura y dolorosa. Sin mencionar todos los niños que nacieron con deformidades o que directamente no llegaron a nacer, la gente desplazada, la gente que dicen que se quedó ahí, que no se quiso mover, la dureza del ejército a veces con los civiles, esa gente rural que no se quería mover ahí para nada, que pasaron guerras, que pasaron hambre y no se doblegaron ni ante la radiación, vaya huevos. Vaya huevos. Y todo lo que es el personaje de Servina sobre todo, o sea, el de Legasov es un hombre serio, profesional, empírico, pero lo mejor de su personaje es que sabe perfectamente a lo que se expone acercándose ahí y va por salvar a la gente. Servina en cambio no lo sabe y bueno, va como de, hostia, porque soy un mandado y me mandan con el tonto este, pero los dos tienen su qué, ¿no? Porque Legasov lo sabe desde el principio y el momento en el que le declara, le espeta, dice, vamos a estar muertos en 3 años o en 5 años, y Servina se queda así mirándole como de qué. Esos momentos, y al final cómo cambia el personaje de Servina, ¿no? De que será el tipo del gobierno, creído, altanero, ¿no? Chupapollas del gobierno, de Gorbachev, y cómo acaba siendo un tipo comprometido que de verdad consiguió todos los medios posibles para evitar una catástrofe mayor, fue el que tuvo que ponerse bien los huevos y no doblegarse ante que le tosiera un poco en la cara la KGB y los del gobierno para gastar recursos gubernamentales y contener eso cuando el gobierno no le daba prioridad. Y verlo al final de la serie, en el último capítulo, cuando se le pone una mariposa en la mano y ese tío tan frío, con la corbata, tan altanero, tan de carrera militar, diciendo qué hermoso, ¿no? Fijándose en aquel detalle de la vida, aquel insecto con alas de color, esa mariposa, te das cuenta de cómo baja la realidad, ¿no? Cómo una situación de crisis sacó su liderazgo interior para pelear, o sea... Es que son momentos lacrimógenos, es que son momentos rompedores y todo cuando te explican al final toda la secuencia de la explosión, o sea, es épico pero catastrófico, o sea, no épico en el sentido de que guay, épico en el sentido de qué tremendo, o sea, es épico, lo digo épico digo en el sentido dramático, ¿no? En el sentido terrible, dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Te están relatando la secuencia y dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo nadie le puso un alto? ¿Cómo no había nadie capacitado para decir ahí, basta que vas a cagarla enormemente? O sea, no nos vas a joder a todos, nos vas a joder a todos. Vas a joder a todo tu país, hermano, vas a joder al mundo entero. La tozudería de las medallitas y de los rangos y de los procedimientos y la burocracia de mierda, me cago en mi puta madre. Me cago en mi puta madre. En fin. Muchos momentos... Muchas grandes frases, una serie brillante, lo digo, brillante, brillante. Gracias.